Panicuna o Auricuna, hermanas y hermanos. Nuestra clase continúa. Kayarishu, comencemos. Hoy estudiamos sobre la solidaridad y reciprocidad que se expresa en la lengua quechua. Porque muchos se preguntan cuál es el principio del mundo andino, y todos respondemos: nuestra agua, nuestra montaña, nuestro pueblo, nuestro aire, nuestro camino, y siempre con nuestro, pero de todos nosotros. Y esto se expresa en los siguientes morfemas. No solamente solidaridad, sino también reciprocidad. Primer morfema o sufijo, intzik. Este morfema es incluyente y universal. Puede estar después del nombre o después del verbo. Primero, después del nombre. Ejemplo, Markantzik. Marca es pueblo. Markantzik, nuestro pueblo. Tuyo también. Wasintzik, nuestra casa. Tuya también. Cuando uno llega de viaje pidiendo hospedaje, dice pues: entre a nuestra casa. Wasintzik man yaikui. Con esto está diciendo: no es solamente mi casa, también es tu casa. Y después del tema verbal, kuyantzik, amamos, tú también, todos nosotros, sin excepción. Yachakuntik, estudiamos, tú también, incluye al interlocutor. El otro morfema o sufijo de reciprocidad, correspondencia, va después del tema verbal. Kuyanakui, amarse recíprocamente. Yachatsinakui, enseñarse mutuamente. Existe el principio social antin, equivale al principio latino do ut des. Te doy para que me des. Te ayudo para que me ayudes. Indica: quien recibe algo debe saber corresponder. Cuando un andino recibe algo, está dispuesto a corresponder no solamente con algo que se vea como una cosa, puede ser una ayuda, una orientación, pero dispuesto a corresponder. Markantzik raiku aruntzik, trabajamos por nuestro pueblo. Kaipatzaga wasintzikmi, este mundo es nuestra casa. Con este principio se ha vivido, y tratando de mantener limpia el agua, cuidando las montañas, esperando que el camino sea para todos. Otro ejemplo, Kuyanakurmi Shumah Yanapanakunzik. Por amarnos, nos ayudamos bien. Por amarnos recíprocamente. Yachatsinakurmi Kawakunzik. Todos vivimos ayudándonos recíprocamente. Kaimarkachau Rantin Yanapanakia. En este pueblo nos ayudamos por Rantin, el principio de reciprocidad.
Vocabulario: Arui, trabajar. Kawai, vivir. Kuyai, amar. Marca, pueblo. Pacha, mundo, tiempo. Ranting, principio de correspondencia. Shumah, bonito o bien. Wasi, casa. Yachatsi, enseñar. Explicaciones gramaticales. Chao, en, indica lugar, tiempo. Algunas veces he dicho locativo. Locativo se refiere al lugar. Mi, después de consonante, vocal larga, diptongo. Pero ese mi, después de vocal, es una N. Aseveración. Ja, morfema topicalizador. Significa cuál es la palabra más importante dentro del discurso. Raipu, por, en defensa, a favor, pro. Bien, cualquier pregunta, por favor, escríbanme, y si uso palabras técnicas de la lingüística es porque entre los oyentes hay gente que también espera explicaciones lingüísticas. Disculpen. Bien, estaremos en contacto. Muchas gracias. Gamkuna Kayarchi, muchas gracias a ustedes. Aiguayá, Panicuna, Huauricuna. Hasta pronto, hermanas y hermanos.